A ver, ¿cuánto espacio ocupa algo en una superficie? Justo a eso se le llama área. Hoy vamos a ver cómo se calcula para las figuras que vemos todos los días, y de verdad es más sencillo de lo que parece. Ok, vamos a empezar con lo más fundamental. ¿Qué es exactamente el área? Porque, ojo, no es lo mismo que el largo de un objeto, o sea, la longitud. Y tampoco es el espacio que ocupa, digamos, en 3D. Es un concepto que está justo en medio y es súper clave para entender nuestro entorno. Miren, para que esto quede súper claro, vamos a imaginar tres objetos de todos los días. Un lápiz, un cuaderno y una caja. Cada uno de ellos representa una dimensión diferente y nos van a ayudar a visualizar esa diferencia clave entre longitud, área y volumen. Bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender bien eso de las dimensiones. Luego, nos metemos de lleno a calcular el área del cuadrado, el rectángulo, el triángulo y el círculo. Y al final, cerramos con un resumen para que todo quede bien amarrado. Perfecto. Ahora sí, vamos a fondo. Antes de ponernos a calcular cualquier cosa, es importantísimo, de verdad, entender bien la diferencia entre una, dos y tres dimensiones, porque de aquí parte todo. A ver, para simplificarlo, pensemos así. La longitud, o sea, la primera dimensión, es básicamente una línea, como un hilo. El área, la segunda dimensión, ya es una superficie plana. Piensen en una hoja de papel. Y por eso, ojo, se mide en unidades cuadradas. Finalmente, el volumen, la tercera dimensión, es el espacio que algo ocupa por dentro, como una caja, y por eso se mide en unidades cúbicas. ¿Verdad que así tiene más sentido? Bueno, ahora sí, vamos a empezar con los cálculos. ¿Y qué mejor que con la figura más sencilla y, pues sí, perfecta de todas, el cuadrado? La clave aquí, y lo que hace todo tan fácil, es que todos sus lados miden exactamente lo mismo. Y por eso, la fórmula no podría ser más directa. Para sacar el área de un cuadrado, simplemente multiplicamos lo que mide un lado por sí mismo. O sea, lado por lado, que es lo mismo que decir lado al cuadrado. A ver, vamos a verlo con un ejemplo para que quede clarísimo. Digamos que tenemos un cuadrado y uno de sus lados mide 5 centímetros. El primer paso, pues, es identificar esa medida, 5 centímetros. El segundo paso es aplicar la fórmula. Multiplicamos 5 centímetros por 5 centímetros. Y el resultado es 25 centímetros cuadrados. Y aquí es súper importante fijarse en ese pequeño 2 arriba de los centímetros. Ese exponente cuadrado es el que nos dice que estamos midiendo una superficie, algo de 2 dimensiones. Muy bien, ahora pasemos a otra figura que vemos por todos lados, el rectángulo. Aquí la regla es que los lados opuestos son iguales. Generalmente, al lado más largo le llamamos base y al más corto altura. Y la fórmula es igual de sencilla, la verdad. El área de un rectángulo sale de multiplicar lo que mide su base por lo que mide su altura. Y ya está. Vamos con otro ejemplo. Imaginemos un rectángulo que tiene 8 centímetros de base y 3 centímetros de altura. Lo primero, igual que antes, es identificar esas dos medidas, y luego simplemente las multiplicamos. Esto nos da un total de 24 centímetros cuadrados. Y otra vez, ahí está esa unidad cuadrada, recordándonos que estamos midiendo una superficie plana. Ok, ahora le toca el turno al triángulo. A primera vista podría parecer un poco más complicado, pero la verdad es que hay un truco buenísimo que lo hace muy fácil. Verán que su área está súper relacionada con la del rectángulo. Y aquí está la magia. Si agarramos cualquier rectángulo y le trazamos una línea de una esquina a la otra, o sea, una diagonal, ¿qué pasa? Lo partimos en dos triángulos exactamente iguales. Por eso podemos decir que un triángulo es básicamente la mitad de un rectángulo. Entonces, si un triángulo es la mitad de un rectángulo, pues su fórmula es casi la misma. Multiplicamos base por altura, igualito. Pero, y este es el paso clave, al final dividimos el resultado entre 2. Ese es todo el secreto. Vamos a ponerle números. Tenemos un triángulo con 10 centímetros de base y 6 de altura. Paso 1. Multiplicamos base por altura, o sea, 10 por 6 nos da 60. Paso 2. Como es un triángulo, ese resultado, 60, lo dividimos entre 2. Y listo. El área final es de 30 centímetros cuadrados. Aquí lo más importante, el paso que no se nos puede olvidar, es dividir entre 2. Eso es todo. Muy bien. Y con esto llegamos a nuestra última figura, que es muy especial porque, pues, no tiene lados rectos. El círculo. Para calcular su área necesitamos dos cosas. Un número muy especial y una medida que se llama radio. Seguramente ya han oído hablar de este número mágico. Es pi, que se representa con la letra griega pi. Es una de esas constantes fundamentales de las matemáticas.
Y para la mayoría de los cálculos que hacemos, nos basta con usar su valor aproximado, que es 3.14. Ok, y la fórmula es pi multiplicado por el radio y otra vez por el radio. O sea, pi por radio al cuadrado. Y el radio, para que quede claro, es simplemente la distancia que hay desde el mero centro del círculo hasta cualquier punto de la orillita. Así de fácil. Hagamos el cálculo. Imaginemos un círculo con un radio de 4 centímetros. El primer paso es multiplicar el radio por sí mismo, o sea, 4 por 4, que nos da 16. Y el segundo paso es multiplicar ese resultado, 16, por nuestro número mágico, o sea, 3.14. Y el resultado final es 50.24 centímetros cuadrados. Ahí lo tienen. Ese es el poder de pi en acción. Entonces, para resumir, ya vimos cómo pasamos de una simple línea a una superficie y ya tenemos las fórmulas para calcular el espacio que ocupan las figuras más importantes. Y esto no es solo teoría, ¿eh? Son herramientas súper prácticas para medir el mundo que nos rodea. Y esto nos lleva a la pregunta final. Ahora que tenemos estas herramientas, ¿qué objetos de nuestro día a día podríamos empezar a medir? Piénsenlo, la superficie de una mesa, el área de una pizza antes de cortarla, el espacio de un jardín. El cálculo de áreas de verdad está en todos lados. La pregunta es, ¿qué sería lo primero que medirían?